Hola, ¿cómo están? Siguiendo con estos videos y atravesando esta coyuntura especial, una de las preguntas que más he recibido en estos días es la pregunta de ¿y qué va a pasar? Y yo siempre digo pregunta equivocada, la pregunta es ¿qué vas a hacer? Porque lo que va a pasar es lo que está pasando, o sea, no hay algo que va a pasar más allá de lo que está pasando. Lo que está pasando. Y la gente está intentando vivir esta etapa como sobreviviendo en esta etapa de la mejor manera, esperando que todo regrese a ese lado. Entonces, a este punto es lo que voy a hablar al final del video. Lo primero que quiero dejar claro es que entendemos que llegar a la raíz, en parte de lo que somos nosotros los seres humanos. Los seres humanos vivimos una realidad imaginaria. Esto que voy a decir es muy largo de explicar, pero lo voy a hacer más corto y te pido que confíes en esta parte de información y ya tendrás la oportunidad de poder acceder en otros videos a esta parte más profunda. Todos los seres humanos vivimos una realidad imaginaria. ¿Qué significa eso? Lo que nos hizo a nosotros particularmente diferente de todos los animales de la Tierra, inclusive de todos los humanos que existieron en la Tierra, porque otra idea falsa que tenemos es que nosotros somos los únicos humanos sobre la Tierra y no sabemos que había diferentes especies de humanos conviviendo en la Tierra al mismo tiempo con nosotros que somos los Homo sapiens. Lo que hizo que prevalezcamos nosotros sobre todo el resto de los humanos, y fue quizás la primera suplantación étnica del planeta, fue que nuestra revolución cognitiva nos permitió transferir una cantidad de información muchísima más grande, pero nos dio un toque increíble, que fue, solamente nosotros podemos hablar de cosas que nunca vimos, nunca tocamos y nunca escuchamos, sentimos. De hecho, hablamos del virus como si fuera, lo imaginamos como un dibujito, pero tampoco lo vemos, ¿no? Pero sin embargo sabemos que existe y estamos todos encerrados con esto. Entonces, esa capacidad de crear esos relatos imaginarios, es lo que nos permitió aglutinarnos en grupos mayores de 50 personas. Nosotros podemos coordinar acciones por la cantidad de información que somos capaces de transmitir, de poder compartir. Hablamos de las cosas, pues yo puedo hablar de un río, puedo hablar de que hay cocodrilos en el río y puedo hablar también de cosas que hay del otro lado del río. Entonces, para cruzar el río puedo analizar si me conviene cruzarlo nadando o en un bote, algo, pero puedo hacer ese tipo de análisis. Puedo advertirles a otro, pero también puedo mentirles a otro de que hay cocodrilos en el río. Y si la gente me cree, no va a cruzar. Si yo no quiero que crucen, la gente quizás nadando no va a cruzar. Tenemos esa capacidad de hacerlo más, y la gente no cruza el río porque me cree. Entonces, todo existe. Cuando partimos de la idea de los países, las empresas, el dinero, las religiones, los derechos humanos, la ONU, son realidades imaginarias que las hemos construido nosotros. Muchos entrenamientos escuchan la frase, todo aquello que creo, lo creo. Entonces yo creo que la mayoría de los coaches repiten esa frase, por lo que creo, basado en nuestras creencias. Pero hay algo que va mucho más profundo que nuestras creencias. Antes de nuestras creencias existe esta capacidad que tenemos seres humanos de crear una realidad imaginaria. Ahora, cuando yo hablo de realidad imaginaria, puede ser totalmente poderosa. Tan poderosa es que creemos en el dinero que la gente acepta. La economía mueve todo el mundo. Tan poderosa es la religión que se incolumna a miles de personas. ¿Y esto es algo malo? No, es algo maravilloso, porque cuando construimos un sistema de creencias, el sistema de creencias es un sesgo cognitivo, nos permite movernos rápidamente en la vida a través de esas creencias y avanzamos, pero también son muy rígidas. Ahora, esta capacidad de crear estas realidades imaginarias también nos permite crear otras. Nos permite movernos rápidamente de una situación a otra, adaptarnos de una situación a otra. Entonces, este momento que estamos viviendo puede ser en este momento una de las etapas, porque lo que nos hizo diferente, esa capacidad de transmisión de información rápida que tenemos nosotros, los sapiens, nos permitió rápidamente, en poco tiempo, cambiar de actitudes, cambiar sociedades, pasar de monarquías a repúblicas, y así varias cosas en un poco tiempo. Todo el resto de los animales, inclusive los humanos que no eran sapiens, para que haya cambios importantes en su conducta tenía que haber un cambio en el ADN, tenía que haber cambios genéticos. Nosotros somos los únicos que podemos hacer cambiar toda nuestra vida sin tener que cambiar el ADN. Una persona que vivió 110 años y nació en Alemania, primero vivió el Imperio Austrohúngaro, luego pasó por el Tercer Reich,
luego pasó por la república previa al nazismo, ¿no? Luego pasó al nazismo, luego pasó al comunismo porque quedó del lado soviético la Alemania democrática, pasó por el comunismo y luego pasó por el comunismo, pasó nuevamente y terminó muriéndose en la Alemania unida. O sea, pasó por 4 sistemas de gobierno diferentes, adaptando su vida en un tiempo corto, 100 años. Eso no lo puede hacer ningún otro ser vivo del planeta. ¿Y para qué te digo esto? Para que entiendas que, para dejarte una pregunta que fue la que hice estos días y que me gustaría que te respondas. ¿Qué pasaría si esto va a ser lo que viene de acá para adelante para toda nuestra vida? Todos estamos esperando a ver cuándo termina. Y quizás nadie se pregunta justo qué día empezó. ¿Qué día empezó para nosotros esta nueva vida? ¿Cuando nos enteramos del virus o cuando el virus llegó? Supongo que cuando el virus llegó, cuando empezamos a enfrentar la realidad de la cuarentena, hasta ahora era algo lejano, pasaba en otros lugares. Pero un día empezó y no sabemos cuándo va a terminar. Y cuando termine, que podamos volver a nuestra vida, quizás volvamos con nuevas herramientas y con cambios de actitudes. Y eso tenemos la capacidad de los seres humanos de hacerlo. Eso tenemos la capacidad de los seres humanos y aprovechar este momento. Entonces la pregunta que te voy a hacer, la forma en que estás viviendo esto ahora, ¿sería la forma que lo vivirías? ¿Sería la forma que vivirías? ¿Estás dando tu 100% para empezar esa nueva vida? ¿Estás viviendo? Te hago una pregunta, ¿vos crees que va a venir alguien y va a decir, ok, estos 3-4 meses de crisis, no los cuentes? No los cuentes, te lo vamos a agregar al final de tu vida. O sea, haz lo que puedas estos meses, sobreviví y punto. Entonces la pregunta que te hago es, esto que está ocurriendo en nuestra realidad imaginaria, pero así como la realidad imaginaria nos crea sistema de creencias y nos vuelve rígidos, también nos da la posibilidad de crear una nueva realidad imaginaria superior a la anterior, incluir toda esta etapa de aprendizaje en la conciencia de la humanidad, incluir en mi conciencia personal, incluir en la conciencia de la humanidad, despertarnos a ciertas cosas, tomar provecho de esto y dar un salto cualitativo y cuantitativo en la vida. Entonces, te dejo esta pregunta, es, ¿qué pasaría si esta fuera el comienzo de una nueva etapa? De la que no vamos a salir quizás de la manera que vos pensabas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que harías diferente a lo que estás haciendo ahora? ¿Ok? Les dejo esa pregunta, nos vemos en el próximo streaming. Síganme por, como les digo, mi canal de YouTube. Suscríbanse y te vamos a seguir subiendo material. Y también, quizás, lo que más encuentran en mí son preguntas. Algo de información sí, pero lo que van a encontrar son más preguntas. A mí me encanta que la gente piense a pensar por sí mismo, más que yo darle todo digerido. Entonces, algo de información les voy a dar, quizás bastante, pero también les voy a dejar muchos interrogantes. Porque para mí es importante que aprendas a pensar por vos, porque son cosas que a mí se me ocurrieron. Yo veo mucha gente repitiendo cosas que yo digo, pero ni siquiera entienden lo que dicen, lo repiten, pero no les veo crear nada acerca de eso. Entonces yo lo que quiero darles a ustedes, la mejor lección que yo pueda dejar en la vida a mis hijos y a la gente que me rodea, es la capacidad de filosofar, de aprender a filosofar juntos. En mis videos me encantaría que juntos filosofemos, que la gente abandone esa costumbre. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste solo con vos mismo, sin tu celular, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto tiempo dejas? Voy a dejarme a pensar, simplemente a pensar, a ver a dónde llego. Date esa oportunidad, es maravillosa. Nos estamos viendo pronto. Adiós.